Buenos días. Se acaba de cumplir 20 años la semana pasada desde que usted me concedió su primera entrevista como presidente del gobierno en la Moncloa, y el gran titular que pusimos en la portada del periódico fue: voy a hacer una democracia ejemplar. Han transcurrido 20 años, durante esos 20 años el Partido Socialista ha gobernado casi 14, el Partido Popular un poquito más de 6. ¿Tenemos hoy una democracia ejemplar? ¿Consiguió usted su objetivo y quedó eso y tuvo eso continuidad? Hay una consideración bien interesante sobre el estado de nuestra democracia, ¿no? Bueno, yo procuré, en efecto, ser un presidente que procurara la mejora de la democracia. Creo que fui el presidente que más compareció a preguntas en el Congreso, el que instauró el control en el Senado. Comparecí en una comisión de investigación como presidente del gobierno. Creo que tuve una etapa en la que la radio-televisión pública fue la etapa más independiente, más neutral. Y fíjese, es curioso porque ese informe que siempre referencia de Economist, el año mejor de nota de nuestra democracia es en 2008. Lo he repasado y, por tanto, yo procuré aportar una mejora a la democracia. Claro es, pues cada momento tiene su aquel y su tiempo, cambian las cosas. Yo creo que tenemos una democracia plena, estamos en el grupo de las democracias que son reconocibles inequívocamente como sistemas democráticos, pero perfectible, mejorable. Y cada cierto tiempo este debate se abre en nuestro país. Pero, por ejemplo, ¿le parece propio de una democracia ejemplar que el presidente del gobierno diga un día que no está seguro de que le compense seguir al frente, de que valga la pena seguir al frente en ese puesto, y que anuncie que se toma 5 días para reflexionar sobre ello? A mí me parece muy, muy interesante que el presidente del gobierno haya hecho pública un dilema, una duda, una reflexión que seguramente todos los presidentes hemos tenido en algún momento, íntima, pero que no la hacíamos pública, sobre cuando tienes alguna situación apremiante. La ha hecho pública. Esa es la novedad, y la ha sometido a un escrutinio, y la ha sometido a un debate sobre una causa que, en mi opinión, merece debate. Pero es lógico que la haya hecho pública antes de resolverla. Es decir, usted habría hecho eso. O sea, si no hubiera tenido el sentido que, en mi opinión, le inclina a continuar, que es ver el respaldo que tenía, en mi opinión, de la mayoría de los votantes del Partido Socialista y de los votantes de la izquierda. Yo lo he percibido, O sea, y creo que tener es una intuición. Yo he sentido estos días que estaba de campaña, estaba en la calle, viajando por estaciones. Es decir, había un sentimiento de apoyo y de respaldo muy fuerte al presidente del gobierno. No tanto porque se llame Pedro Sánchez, distingamos, sino porque es el presidente que legítimamente había votado el Parlamento después desde unas elecciones, y con unas políticas, por cierto, de éxito para España. Mire, los datos que hemos conocido hoy sobre el crecimiento económico y el empleo deberían de generar, pues, el aplauso al menos de todos los presidentes que ha habido, porque ninguno lo hemos tenido, esos datos. Y por tanto me ha parecido ya en la campaña, ahora, muy justo las críticas y el ataque. Y sí, tiene ese valor, y desde luego ya ha provocado un debate y va a originar un debate. Pero si usted dice que percibió esa movilización y ese sentimiento en el partido, ¿por qué cree usted que la concurrencia a la convocatoria de la calle Ferraz fue, digamos, tan limitada? No, limitada, ¿por qué? Hombre, limitada, pero si es una convocatoria que se hizo en 48 horas. No, es una convocatoria que hacemos. Si yo le puedo asegurar, si el Partido Socialista se pone y hace una convocatoria de aquí a 15 días, bueno, mucha más gente. Pero si no hace falta, si es que se percibía, si es que los que, por ejemplo, en mi caso ya se puede imaginar todo el mundo, que conozco muy bien el estado de la militancia y de los simpatizantes, cuando uno empieza a recibir mensajes de gente que hace años que no lo recibe,
como me pasó el 23 de julio, de apoyo y pidiéndome que apoye, que es una de las cosas que más me puedo significar. Yo no hay acto público que haga del Partido Socialista que no se me acerquen militantes, señoras, señores, diciendo, apoya a Pedro, apoya a Pedro. Esto es un mensaje constante. ¿Por qué? Porque la gente valora extraordinariamente que tengamos récord de empleo, que haya una subida del salario mínimo como nunca, que haya un gobierno que esté, sí, aquí sí, haciendo una democracia ejemplar con la ley de memoria democrática. No sé si su periódico o su medio de comunicación ha dedicado algunos minutos a lo que se está conociendo de una fosa, de varias fosas comunes en el barranco de Vidnar, en Granada. Está siendo para mí un ejemplo claro de la mejor defensa de la ley de memoria democrática y de la reflexión de que nuestra democracia siempre puede mejorar. Podemos hablar con más detalle de eso, pero también tendría algo que ver con la memoria democrática algunas de las cosas de las que nos hemos enterado muy recientemente en relación a las actividades criminales del señor Otegi, que sigue siendo el líder de Bildu. Bueno, de las que nos hemos enterado, pero están juzgadas. No, lo que es evidente es que lo que está juzgado en las fosas. En fin. Bueno, en algunos casos. Lo que es evidente es que lo que es evidente, señor Ramírez, es que el terrorismo de ETA se terminó rindiéndose la banda terrorista ETA, desistiendo bajo mi mandato. ¿Eso es objetivo? Sí, sin lugar a dudas. No, es que a lo mejor se discute también. Sí, que se ha discutido. Vamos a ver, eso ocurrió. Y también es objetivo que el terrorismo del franquismo, si le podemos llamar así, o la violencia motivada políticamente por el franquismo, se había terminado mucho antes. Mi único punto de vista es que estoy de acuerdo en que la memoria democrática es un valor importantísimo en una sociedad, pero que no debería ser selectiva ni circunscribirse a un periodo. Es que no hay ninguna víctima de los que ganaron la guerra, de los que fueron el bando nacional, que no haya tenido el derecho a ser reconocido, a estar enterrado en su sitio, a ser identificado. No hay ninguna. Ninguna, que se sepa. Y sin embargo estamos cada día, ya vamos desde el año 2000, por más de 15.000 identificaciones de personas que después de 45 años de la democracia, sus seres queridos no habían podido ni siquiera saber si estaban allí y rendirles un último homenaje, cerrar ese duelo y ese dolor. Y eso yo creo que hay un amplio consenso en la sociedad española. Yo creo que hay un amplio consenso en que ese reconocimiento es adecuado, y yo no creo que este sea un asunto... Forma parte de una democracia ejemplar, porque ¿usted cree que podemos tener una democracia ejemplar con fosas comunes, identificar sus víctimas todavía? Quedan todavía. Igual estamos hablando de 15 o 20.000 personas por identificar. Y queda. O sea que claro que la democracia es perfectible. Yo me reconocerá usted también, por terminar este asunto, podemos seguir hablando de lo que usted quiera, que también una democracia ejemplar le debe una respuesta a las 300 familias de personas asesinadas por ETA, cuyos crímenes no han sido esclarecidos, cuyos asesinos no han sido perseguidos, y sobre los que parece que se está corriendo un tupido velo en la vida pública del País Vasco. ¿La justicia y las fuerzas cuerpos de seguridad del Estado, que tienen la responsabilidad, han dejado de investigar? ¿Han dejado de tarear? ¿Usted está diciendo eso? No, seguro que no. No estoy diciendo eso. Obviamente, y cada vez que se produce un hecho que da noticia de la posibilidad de esclarecer un crimen, pues la justicia actúa. Y la justicia y la policía, no tengan ninguna duda. Se han esclarecido los que se han esclarecido, un número muy grande, quedan por esclarecer y ojalá se puedan esclarecer, por supuesto. Digamos que seguimos teniendo asignaturas pendientes en relación a distintas etapas del pasado. Pero lo de las fosas, eso se sabía. No es una cosa de esclarecer, es una cosa de voluntad política, de voluntad democrática. Y lo ha hecho primero un gobierno en una fase que fue el mío, en una fase, digamos, primera inicial, y luego este gobierno. Yo creo que este gobierno va a lograr. Fíjese si es importante, usted que tiene, en fin, que a veces invoca los valores democráticos muy a fondo,
que es importante que tengamos la tranquilidad de que la democracia española no convive con ninguna fosa, no convive con ninguna familia desesperada por no saber. Es importante para mí mucho. Sin duda, y de la misma manera que no convive con ningún agujero negro que se esté tragando esos crímenes que sucedieron mucho más recientemente y en relación a los cuales las familias no se sienten ni lo suficientemente respaldadas ni lo suficientemente reconocidas. Hay un concepto que usted siempre valoraba mucho y yo lo identifico con su mandato, que es el de la democracia deliberativa. ¿A usted le parece que se corresponde con una democracia deliberativa que un presidente del gobierno que dice que no sabe si le merece la pena seguir en la política se aísle exclusivamente con su familia y mantenga completamente a oscuras, casi diría mantenga en el engaño o en el error a sus colaboradores? Digo, no hago juicio de intenciones. Bien, bien. Por eso he matizado. Por eso puedo decir, que la democracia, digamos, mantenga en el error. Sí, si hubiera hechos, ¿no? Hechos, datos que dicen, bueno, ha engañado, pero no. Bueno, mantenga en el error. Usted sabe que algunos estaban llorando, pero no metafóricamente, sino literalmente, porque daban por hecho que el presidente se marchaba. Que esa eventualidad. No, pero fíjese, me parece que es un ejemplo de democracia deliberativa. Hombre, consigo mismo. Sí, no, porque ha sometido a deliberación pública su proceso, su reflexión, su duda, su inquietud, las razones. La ha sometido a una deliberación pública, igual que creo, que esto me importa subrayarlo, que cuando despeja la duda y dice, vamos, voy a intentar hacer regeneración democrática y punto y aparte. Bueno, a partir de ahora empieza otra fase de la deliberación democrática. Y me parece muy bien que no haya presentado un plan. Ya se ve que he visto que hay sectores que dicen, bueno, y nada, y no hubo nada. No. Creo que merecemos hacernos ese debate, esa deliberación. Yo, por ejemplo, pues pero creo... ¿Usted hubiera mantenido a Miguel Barroso, a Rubalcaba, a María Teresa Fernández de la Vega al margen de ese proceso de deliberación política? Pues mire, le tengo que decir y recordar que la figura de la presidencia del gobierno es una figura en nuestro ordenamiento constitucional y en nuestra práctica política muy personal. Tanto es así que le atribuye nada más y nada menos la facultad exclusiva y personalísima de disolver las Cortes y convocar elecciones. Él es el único que obtiene la investidura del Congreso, no son los ministros, no. Él es el presidente del gobierno, el único. Él es el que tiene la facultad de proponer una moción de confianza. Es personalísimo. Sí, yo tuve decisiones, y todos los presidentes, digan lo que digan, decisiones que tomé y que por supuesto no consulté con nadie, hasta que las comuniqué, varias, pero y algunas trascendentes. Y en este caso, a mí me parece que es verdad que ha sido algo novedoso completamente. Yo desde luego pues tuve un tiempo tomando algunas decisiones y a veces no las comenté con nadie, otras sí, pero me parece que tiene esa gran virtud. A mí cuando yo vi la noticia, mi primera reacción fue, bueno, yo puedo confesar aquí alguna conversación que he tenido con él, que había tenido días antes y semanas antes, y yo le notaba como no lo había notado nunca, de afectado, especialmente por lo que ya era una permanente presencia, ataques, cuestionamiento de su mujer. Nunca le había notado así. He dicho en algunas ocasiones que la mayor virtud de Pedro Sánchez era su fortaleza, su valentía, su determinación. Incluso llegaba a decir, medio en bromas, medio en serio, es más duro que yo. Ahora ya, ¿no? Pero le noté como nunca. Y desde luego la cara que le vi en la sesión de control del Congreso ese día, no era él. Pero usted, sinceramente, ¿usted cree que el contenido de esos ataques que él ha venido recibiendo ha sido un contenido, han sido más duros, más agresivos, más intensos que los que recibió usted? Sin duda. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Es la primera vez que a la mujer de un presidente de gobierno, la oposición la presenta una iniciativa para que la oficina de
Control de Intereses se pronuncie, la primera vez. Es la primera vez que se presenta una denuncia en un juzgado contra la esposa de un presidente del gobierno. Y la primera vez que se abren unas diligencias. Eso puedo asegurar que, esto es intransferible, ¿eh? Solo quien es presidente del gobierno, ha sido presidente del gobierno, puede sentir la sensación de responsabilidad, porque tú estás convencido, como he estado yo siempre y como todos los presidentes, de que si atacan a tu mujer, si la plantean problemas a tu mujer, obviamente no es porque es Begoña Gómez, sino porque es la mujer de Pedro Sánchez. Es así. Y esto lo saben todos los españoles, ¿eh? Y te agobia un sentimiento de responsabilidad. Es decir, bueno, sí, por mi tarea, bueno, pero mi mujer está en esta situación, que estoy convencido que va a quedar en nada. Pero y luego, yo puedo coincidir, claro, con usted, entonces con usted. Te asalta la duda. Y de hecho usted habrá visto que nuestro periódico no ha alimentado la menor duda en relación a que yo creo que no hay indicios de una actividad ilícita, pero hay unos hechos. Y algo tenía que pasar. Pero hay unos hechos que pueden ser discutibles. Es decir, que en otros lugares, como se ha recordado estos días, están regulados sobre lo que puede y debe hacer la mujer o cualquier familiar de un miembro del gobierno y en qué medida debe afectar puedo eso. Asegurarle, yo no sé, cada uno actúa en la vida como actúa cuando es oposición y demás. Yo le puedo decir lo que yo sentí cuando era oposición, jamás me preocupé, ni hice nada, ni pensé, ni cuando alguna vez alguien me venía con algún dato de la familia del presidente Aznar. Jamás, pero cada uno es como es, y cada uno hace oposición como sea, como quiere, y los medios actúan como actúan y ya está, pero encima no le cuestionemos al presidente del gobierno una reflexión íntima, una sensación de responsabilidad, de dolor, de crisis. La ha tenido, la ha hecho pública y ha tenido una respuesta que es inequívoca de quienes obviamente más le tienen que importar, que son sus votantes, y ha decidido continuar. Pero fíjese, que es lo que antes iba a decir, si me permite un segundo. ¿Recuerda la sesión de control última, creo que fue la última antes de la Semana Santa? No sé, igual. Fue la más abrupta. A lo mejor se refiere a la que, la sesión de control en la que la vicepresidenta se refirió a la esposa de Feijóo, sí. a la pareja de Feijóo, sí. y el presidente Sánchez dijo, sí. Y hay más cosas señalando. Esa fue la peor sesión de control. Estoy de acuerdo. Más fíjese, si al día siguiente los titulares de los medios en general dijeron esto no puede seguir así. Claro que no. Algo iba a pasar y ha pasado. Lo ha provocado el presidente del gobierno. Y ha sido porque él ha dicho ya esto, lo aguanto, no lo aguanto, lo aguantamos, no lo aguantamos. Pero no ha habido un reconocimiento de culpa compartida, porque ayer en televisión, en la entrevista en televisión española, le preguntaron precisamente por el episodio de la esposa, de la pareja de Feijóo, y él eludió la respuesta. Yo creo que yo le he oído a algún miembro del gobierno decir que eso fue una información de un medio, recordamos, que por cierto el medio honradamente reconoció el error, enseguida el error. Se reconoció el error y se acabó. Bien. Y se acabó. Pero el gobierno no pidió disculpas, que probablemente la oposición también tendría que pedirla a veces. Bueno, o sea, yo... Sí, pero a la categoría que quiero ir, esa sesión de control provocó de verdad una sensación, ya lo que pasa es que vino la Semana Santa y parece, pero fue tremenda. Y el presidente del gobierno yo creo que ha venido progresivamente y en efecto ya cuando se produce la apertura de esa denuncia, ¿no?, de la actuación judicial después de esa denuncia, pues entra en un proceso de crisis y lo transmite a la ciudadanía. Es una crisis que en el fondo es una crisis que estábamos todos viendo cómo se larvaba. Perdóneme, a mí me parece mucho más grave para un presidente del gobierno que le digan desde la tribuna: usted está traicionando a los muertos. Y más grave para un líder de la oposición que le digan desde la tribuna: usted es un patriota de hojalata. Yo sinceramente creo... Yo sinceramente, debo decir, patriota de hojalata me parece que es
Bueno, no lo Bueno, veo. sí. Yo, patriota de Jalata, pues entonces, con las cosas que usted dice y escribe, ¿no? Patriota de Jalata me parece una cosa... Yo estoy en la tribuna del fíjese, Congreso de los Diputados. Pero fíjese, yo creo que hoy yo he escrito un artículo sobre el respeto en la democracia, o la democracia del respeto. Fíjese qué importante es el concepto del respeto. Es un concepto constitucional. Quiero invocar y recordar, en algún momento lo pueden reproducir, el artículo 10 de nuestra Constitución, ¿no? Que habla de la dignidad de la persona, de los derechos, del respeto a la ley y a los derechos de los demás como fundamento del orden político y de la paz social. El respeto, que es una cierta consideración, que es un mirar siempre un poco hacia atrás cuando te vas a lanzar. Bueno, pues... Sí, ese sentido de la contención. Artículo 10 de la Constitución. Yo le pregunté... Artículo 10 de la Constitución. Yo le pregunté una vez... El respeto como fundamento del orden político. Sí. Y me parece que es importantísimo. Y de verdad, que esa sesión de control y todo lo que vemos, este momento, que lo superaremos. ¿No? Lo que sí digo es que esa deliberación sobre la regeneración democrática, por ejemplo, es que de verdad hay cosas que suenan a la reflexión que yo tengo, y es que la crítica y el acoso al presidente Sánchez ha sido superior a cualquier otro en términos de su tarea de gobierno, de lo que hemos conocido en democracia. A lo mejor esto va a ser así ya, pero no deberíamos de resignarnos. ¿Por qué digo esto? Porque fíjese, el presidente Sánchez habla de regeneración democrática, ¿de acuerdo? ¿No? Y entonces, regeneración democrática ha sonado para muchos medios editoriales como que vamos a un cambio de régimen casi, ¿de acuerdo? Bueno, usted recordará lo que yo interpretaba por regeneración democrática siempre que hablábamos hace 20 años. Pero regeneración, pero escúcheme. No, hombre, regeneración democrática es no tener a un señor como Tezanos en el CIS. Regeneración democrática, pero no es eso lo que quiero decir. Regeneración democrática habló Felipe González. Habló Aznar. Sobre todo Aznar hizo bandera de... Felipe González también, con los escándalos. Aznar, Rajoy, tiene discursos, he estado contrastándolo. Sí. Y por supuesto, ¿quién habla? Sí. Todos los presidentes en algún momento, y a veces en muchos momentos, hablamos de regeneración democrática. Lo dice el presidente Sánchez... ¿Con una credibilidad o con otra? Lo dice el presidente Sánchez y es un cambio de régimen que vamos a... Sí, esto está ahí en el debate. Bueno, esto es lo que está en las últimas... Él tiene que aclarar, y no ha terminado de hacerlo, qué quiere decir cuando dice tiene que haber un punto y aparte, tenemos que revertir esta situación. El punto y aparte lo veo en dos... En la propia cadena SER, que es un medio bastante afín al gobierno, le han preguntado hoy si no sería una buena iniciativa predicar con el ejemplo de la regeneración democrática, poniendo al frente del CIS a otra persona diferente del señor Tezanos. Este es un tema muy importante y las comparaciones entre un periodo y otro ofrecen similitudes, pero grandes diferencias. Usted nombró al frente del Tribunal Supremo a un conservador, impulsó el nombramiento de un conservador al frente del Tribunal Supremo. Usted tuvo en Televisión Española a un antiguo miembro de UCD como presidente de Televisión Española, y usted nombró al frente de la CNMV al señor Conte, que era... ¿Por qué? Porque en ese momento usted defendía la tesis de su filósofo, de su politólogo favorito, el señor Petit, con quien yo tuve la oportunidad también de hablar a fondo, de que una democracia necesitaba elementos de contrapeso internos, que el Poder Ejecutivo, usted defendía aquello de las comisiones contramayoritarias. Aquí parece ahora que toda la ansiedad del Gobierno es conseguir que todas las instituciones estén alineadas con su precaria mayoría parlamentaria, y eso implica una diferencia muy grande cuando se habla de regeneración democrática. Bueno, pero sí, podemos discutir caso a caso. No voy a hablar del CIS porque tengo una llamada del señor Tezanos esta mañana, entonces, en fin, pero es evidente que se está sometido a un escrutinio crítico. Pero no, a mí lo que me resulta llamativo es eso, es que cuando otros presidentes hemos hablado de regeneración democrática, incluso se aplaudía. Y ahora, si habla de regeneración democrática del presidente Sánchez, es que vamos a un cambio de régimen, lo cual realmente,
No, en yo la crítica creo que hay dos cosas. Hay que mantener una cierta ponderación. Una sí, ponderación. Bueno, porque, no sabe lo que me gusta escuchar esa palabra. Es como cuando se dice y que la hay hago un cambio, por hay supuesto. una reforma constitucional por atrás, ¿no? Por la puerta de atrás, que se dice. Eso es de una ignorancia y de una mala intención, porque no hay en ningún país democrático, en ningún Estado constitucional, una reforma constitucional por la puerta de atrás, obviamente. Si quiere, porque, luego tenemos que hablar de eso en relación a Cataluña, al País Vasco, pero por cerrar esta parte y no quedar atrapados exclusivamente en la actualidad, dos cosas. Una, si no me la quiere contestar, no me conteste, porque es de naturaleza personal. Si usted hubiera escrito una carta de esa naturaleza dirigida a la opinión pública en la que se hablara reiteradamente de su esposa, de Sonsoles, ¿usted la hubiera divulgado sin consultarlo, sin que ella conociera el contenido? Bueno, hay que verse en cada situación, ¿no? Hay que verse en cada situación y en cada momento y en cada personalidad. O sea, yo comprendí... Pero ¿no le resulta sorprendente que él escribiera sobre ella que, sabiendo que iba a tener unas consecuencias, como las tuvo en la prensa internacional, de que ella, el foco iba a estar puesto sobre ella? Fue una decisión personalísima, como tantas que toma el presidente del gobierno, y que en la medida, y a mí me lo comentó, ¿no? Hablé ayer con él, quiso hacerlo así, y en efecto la primera reacción fue la de Begoña, o sea, me contó lo mismo que había contado. Fue una decisión personalísima, pero permítame que diga una cosa, que no hubiera tenido el efecto que ha tenido, de abrirnos, de ponernos en eso que yo le dije, no, cuando vi esa sesión de control, esto no puede seguir así, algo tiene que pasar, pues ahí está, y ha tomado él la decisión. A unos le podrá gustar más o menos, como ha sido, de acuerdo, ¿vale? Pero nos ha puesto a deliberar, nos ha puesto a debatir sobre los límites en la política, en la descalificación, en la utilización de la justicia, en los medios de comunicación. Constitución, el derecho a la información veraz. Artículo 20. Veraz. Por supuesto. No, que está, digo, en la Constitución, información veraz. Claro, está, ¿no? Naturalmente. Y en relación a la mayoría de los asuntos de debate en estos días, incluidos los que afecta... Perdón. Se han ido, no sé qué medio, han ido a buscar. Pero una cosa en la es... plataforma subvenciones, han encontrado una Begoña Gómez y tal. Pero una cosa es la información veraz, una cosa es la información veraz, en la que a los medios hay que exigirnos diligencia informativa. Y el juez de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Koldo, acaba de decir que Begoña no tiene nada que ver. Bueno, pero si es que, oiga, 2 veces ya. Que no parezca que yo tengo una opinión diferente en relación a este asunto. Pero ¿por qué no? Pero vamos a ver, pero no hemos sido todos en algún momento objeto de investigación judicial. No hemos sido todos objeto de escrutinio. Yo no creo que ninguna oposición hasta ahora haya centrado como ha centrado, y además ahí, que la llamamos a la oficina de conflictos, como ha hecho la oposición con Begoña Gómez. No, ninguna. Ninguna. Bueno, yo le digo, es objetivo, y hemos recordado el precedente de lo que ocurrió con la mujer de Feijóo. Pero bueno... No, ¿qué tiene que ver? La mujer de Feijóo... Hombre, tiene que ver que la acusaron también... Hombre, y se acabó, punto. Bien. Era un error y se acabó. Bueno... Y sí, por supuesto, y aquí, si no... Por una información no veraz. Si no aparecen nuevos elementos... el juez archivará. Pero, ¿Por qué no hace esas cosas que hace usted bien en sus medios, ¿no? De hacer un recordatorio vamos a hacer un recordatorio de todo lo que han dicho los dirigentes del PP, de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez. En relación con Pedro Sánchez, ¿se hará? ¿Lo veremos? Pues sí, deberemos de ver. Pues en el momento... Pero fíjese, yo lo digo ya pensando en el futuro, ya no en Pedro Sánchez ni en Begoña Gómez, que por supuesto yo respaldo a este presidente del gobierno porque es del PSOE y tiene un buen desempeño. Pero como fuera Pedro Sánchez, como respaldé a Felipe González, a tope, en los momentos fáciles y en los difíciles, que los hubo, y usted lo sabe mejor que nadie. Bueno, hubo algunos en los que su respaldo fue afortunadamente crítico, ¿no? No, en general yo tuve... ¿Por qué? Yo creo que no es lo mismo, y es saltar de un tema a otro. Sí, saltamos. Yo creo que no tiene nada que ver hablar de los errores
de un gobernante. No, bueno, yo lo digo porque que de los actos presuntamente delictivos. Se me pregunta mucho de por qué apoyo. Primero, apoyo porque obviamente es del Partido Socialista y un gobierno. Fíjese que cuando Rajoy, yo era expresidente, cuando Rajoy fue presidente, yo no hice prácticamente ninguna crítica, fue muy respetuoso con Rajoy, porque creo que como un expresidente, pues se está dado que apoyes a los tuyos, pero que no, en fin, hagas de tarea de oposición al PP. No me gusta, no creo que sea un papel, y mucho menos fuera de España, a pesar de que lo que hacen otros. Pero diré, decir, lo que me importa es que ahora hay un debate abierto, y debe ser un debate deliberativo. Creo que ha hecho bien el presidente, aunque se puede añadir, que hagamos una reflexión colectiva, que sea para el largo plazo, no para esta legislatura, ni porque ahora ha pasado lo de Begoña Gómez, no, que podía ser mañana, porque esto es algo que yo hoy he puesto en mi artículo, es decir, si es que en algún momento volverán al gobierno el PP, por supuesto, entonces querrá una oposición distinta, querrá una oposición con contención, que por cierto es la manera de hacer oposición más digna, más valiente. Bueno, ¿no? ¿Será eso? Pues yo creo que intentemos hacer una deliberación, un diálogo. La mejor manera de hacer oposición es practicar la contención y practicar la ponderación. Y no le digo la mejor manera de gobernar. Porque, por supuesto, el poder ha de ser contenido. Sí. Eso es. El sentido de los límites que tiene que autoimponerse un gobernante. De esto hemos hablado muchas veces. Yo no sé si a usted le faltó algo de la dureza, de la determinación que hasta ahora había exhibido Sánchez. Yo creo, y somos muchos los contemporáneos de uno y de otro que lo percibimos, que a Sánchez le falta mucho del talante de ZP. Es decir, yo no voy a ensalzarle a usted para criticar a Sánchez. Pues va a sonar así, ya bien, se lo digo. Pero porque es que yo recuerdo alguno de sus titulares cuando yo estaba en el diálogo con ETA. Ah, no. Y que yo recuerdo bien, alguno de sus titulares. ¿sí? Que sí. eran más duros que lo que ha sido con Pedro Sánchez. Ah, pues de algo de eso me estoy refiriendo. En algo que terminó como terminó de bien, en mi opinión, ¿no? Que fue el final de ETA y toda mi tarea, primero en la oposición y luego tal. Pero fíjese, hay una cosa... No, pero no nos apartemos de este punto, porque en relación a eso, usted me habrá escuchado en público y en privado reconocer que usted acertó en ese camino, entonces, y que algunas de las críticas que le hicimos, bueno, yo le acusé en un artículo de estar jugando al ajedrez con la muerte. Pues yo reconozco que los hechos han demostrado que esa crítica era excesiva. Bien, pero usted, ni siquiera cuando yo publicaba esas cosas, que creo que tienen mucha más trascendencia que muchas de las escaramuzas actuales, ni me atacó pública ni privadamente, ni a mí ni a ningún otro periodista, ni habló jamás de la fachosfera ni de nada parecido. Bueno, la extrema derecha hablé muchas veces, y de la derecha extrema, ¿no? Bueno, afortunadamente había menos extrema derecha entonces. Sí. ¿Sabe lo que me quedo de esta reflexión? Que espero que en unos años también rectifique y también reconozca que la crítica que se hizo a Pedro Sánchez fue excesiva y muy dura. Bueno, veremos a ver en relación a qué. Yo me quedo con esa expectativa. Veremos a ver en relación a qué, porque también... que esto es fruto de la democracia deliberativa. La conversación no ha terminado. Hay otros aspectos en los que, en cambio, yo creo que nos quedamos cortos en la crítica a la manera en que usted gestionó asuntos claves para el Estado, pero ahora hablamos de eso. Usted, es decir, usted dio entrevistas a la práctica totalidad de los medios de comunicación, sin discriminar entre los que le apoyaban y los que no le apoyábamos, o los que le apoyábamos menos y los que le apoyaban más. El presidente Sánchez dice, por escrito se compromete a comparecer ante los medios y solo comparece ante Televisión Española y ante la SER. Pero vamos a ver, yo le he visto en la campaña con Pablo Motos, le he visto con Alsina. Bueno, en la campaña electoral hizo una sesión. Pero sí, ahora ha comparecido uno, ayer compareció
Y ahora lleva 2 entrevistas en 24 horas. Bueno, espere, hará más entrevistas. Ya, pero seguro. de la literalidad se deducía que iba a hacer una comparecencia ante los medios, Bien. que iba a dar... Y seguro que en la próxima rueda de prensa le van a preguntar todos, estoy convencido, porque a un presidente yo por lo menos tengo la vivencia que no deje de responder preguntas nunca. Era permanente hacer entrevistas. Sí, por supuesto, yo defiendo que hay que tener, en fin, es una visión del pluralismo y de la democracia, responder a hacer entrevistas con todos. Es verdad que los medios hay algunos medios que han ido en una deriva que es un permanente insulto, una permanente descalificación, algunos nuevos y tal, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar ahí. Lo que me parece importante destacar, no sé si podemos categorizar, ¿no? Hay algo, porque estamos siempre, oigo a algunos periodistas y analistas que intentan pues siempre ir por esa vía de la equidistancia, decir, bueno, esto no es nuevo, todos los presidentes ha pasado, todo tal. Yo creo que eso no cabe en democracia, es decir, no cabe. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque lo que en democracia cabe es analizar caso por caso e intentar ir a la letra pequeña, que es donde está casi siempre la cuestión, ¿no? Hay algo que me parece fundamental, que deberíamos de hacer la reflexión. Y, en fin, personas influyentes en la opinión deberían de pronunciarse sobre esto. Por no ir más atrás, pero si arrancamos desde este siglo, ¿no? Desde los 24 años de democracia del siglo XXI, que afortunadamente España puede cumplir, que coincide prácticamente con mi tiempo de oposición y mi llegada a la presidencia del gobierno, hay un hecho decisivo que está detrás de mucho de lo que estamos debatiendo ahora. Un hecho decisivo. Es decir, yo gané unas elecciones con 164 escaños. Cada vez que se recuerda esto, pues lo recuerdo con el presidente Sánchez, ¿no? Me acuerdo de las siguientes, que las ganó con 168 o 60, se las ganó con 169, pero escribió dentro de un sobre que se quedó un amigo común nuestro el pronóstico anticipadamente y usted había puesto 168. Sí, yo creo que es la primera vez que fui prudente. ¿No? y la primera vez que un presidente del gobierno se atrevió a... Bueno, pero digo, a mí la legitimidad de mi victoria se cuestionó ampliamente. Por el atentado al 11M, por la teoría de la conspiración. Yo tuve que escuchar cosas de que llegué subido en los vagones de un tren. Se cuestionó. Eso estuvo ahí. Estuvo ahí. Lo que ocurrió. Hombre, no, esos fueron elementos circunstanciales muy singulares. La legitimidad del presidente Sánchez, la legitimidad del presidente Sánchez se ha cuestionado por los acuerdos. En medios. No. Se ha cuestionado el acierto. Se ha cuestionado. En las intervenciones del Parlamento de Feijóo, de que no respetaba la Constitución, la democracia, se ha cuestionado. Vamos a ver. Pero aquí, cuando gobernó Rajoy, ganó Rajoy, o cuando ganó Aznar, nadie cuestionó la legitimidad de su victoria y de su presidencia. Yo, esta es la gran diferencia por mucho énfasis que usted ponga es que es en la gran decirlo, diferencia. Es objetivable. No, pero es que podemos eso supondría, ir a los discursos y a los titulares. No, pero mire, eso supondría... ¿Y sabe por qué? Eso es una visión, claro, perdóneme, eso es una visión maniquea, según la cual la izquierda respeta las reglas de la democracia y la derecha no. Es decir, usted lo que me está diciendo, es que la izquierda sabe perder y la derecha no sabe perder. Pero es que... No, la derecha hace una oposición distinta a la izquierda en España. Esa es la diferencia. Pero ¿y por qué no? Y le voy a poner otros dos ejemplos. Pero toda la derecha, siempre la derecha. El Partido Popular, que es el que es oposición. Ya, pero digo, o sea, en todas las etapas del Partido Popular, ellos cuestionan la legitimidad democrática. Dos ejemplos de actitudes de oposición. Pero oye, cada uno hace oposición como elige, ¿no? Es decir, en la lucha contra el terrorismo, tema central de este país, ¿de acuerdo? Yo di un pacto, ofrecí y firmé un pacto con Aznar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el pacto antiterrorista. De las libertades. Coherente. Iniciativa. Con muchos otros grandes consensos. Cuando yo le propongo, porque creo que hay condiciones, al Partido Popular que me apoye en el pacto, en la búsqueda del fin del terrorismo, como habíamos apoyado a Aznar cuando intentó el diálogo con su movimiento de liberación nacional vasca, a mí no se me dio. ¿De acuerdo? No, déjeme. Dos,
Pero es que, llega a Cataluña. No, llega a Cataluña. Pero perdón, es que no ha contado toda la verdad. Porque no ha contado toda la verdad. Porque en la decisiva recta final, Rajoy le apoyó y fue determinante para que la sociedad española aceptara el primero que lo he dicho he sido yo, pero cuando yo salía del gobierno, como terminan, pero todo el periodo, el día en como terminan, perdóneme, pero déjeme colocar simplemente ese recuerdo. Yo estaba en la redacción viendo cómo Rajoy salía y nosotros pensábamos que iba a ser una intervención más crítica, porque había elementos para que se cuestionaran algunos de los aspectos de lo que se estaba comunicando. Y a todos nos impresionó muchísimo que el jefe de la oposición, que como usted sabe tampoco ha sido nunca santo de mi devoción, el señor Rajoy, y con el que luego tuvimos enfrentamientos muy fuertes, él dijo: no se ha pagado ningún precio político. Y eso fue el sello de apoyo de la derecha constitucional y democrática al proceso de paz con ETA. Que luego han revertido. Bueno, pero fue el señor Rajoy que, mientras yo estaba intentando terminar con ETA, dijo en el Parlamento que lo he recordado yo. Todo el tiempo, durante 8 años, estuvieron no apoyándome. Es así, no apoyándome en la lucha contra ETA o por el final de ETA. Es así de claro. Mire, yo le voy a poner otro ejemplo. Y ahora llego. No, déjeme que le ponga yo el otro. No, para abundar en la idea de los distintos tipos de oposición que hay en España entre el PSOE y el PP. Cuando llega la crisis de Cataluña, el 2017, Pedro Sánchez y el PSOE apoya al gobierno con el artículo 155 inequívocamente. ¿De acuerdo? Bueno, entre otras cosas, porque Pedro Sánchez hizo una descripción de lo que había ocurrido en Cataluña. Todo el PSOE apoyó la política que hacia Cataluña, ante el desafío, propuso Rajoy y el PP, que no estoy yo muy seguro que fuera toda la de Rajoy, pero bueno, dicho esto. Llega el presidente Sánchez, gana las elecciones, empieza una política distinta hacia Cataluña, que me parece es un poco parecido a lo de, salvando las distancias, a lo de el ejemplo que le ponía antes con el tema de ETA. Empieza una política distinta, de distensión después de haber tomado las medidas que en su etapa, 155, sanciones, procesos judiciales, etc. Y empieza con las medidas de intentar hacer un nuevo horizonte para el tema del conflicto de Cataluña, indultos y tal. Y la respuesta fue no agresiva, fue tremenda, ya no digamos con la amnistía. Es decir, que cuando el PP está en el gobierno y hay un problema de Estado grave, el PSOE siempre apoya. Y cuando el PSOE está en el gobierno y en un tema de Estado serio, de trascendencia, el PP critica y lleva al paroxismo, como ha llevado con el tema de Cataluña, como yo tuve 5 o 6 manifestaciones gigantescas, porque yo me vendía a ETA, vamos a hablar claro, Y nosotros, cuando Aznar dialogó con ETA, apoyo. Y cuando luchó con ETA, apoyo. Y cuando éramos oposición, apoyo. Bueno, y en Cataluña, cuando a Rajoy... Que usted está viéndolo todo con un prisma maniqueo y con un prisma... le he objetivado, no me puede refutar la objetivación. No, vamos a ver. La objetivación. Vamos a entrar de lleno en Cataluña. Es decir, yo sostengo que la oposición del PP es mucho más agria, crítica y que llegan al límite. ¿Por qué? ¿Por qué llegan al límite? Porque creen que esa intento de deslegitimación. Es verdad que estamos en ese terreno que es el segundo estadio más preocupante. El primero, obviamente, no lo hemos tocado y ojalá nunca se toque, que es cuestionar el resultado electoral. Eso no se ha tocado y eso preserva muy bien nuestra democracia. Ni Vox lo ha hecho, ¿no? Es decir, cuando sale... Feijóo tuvo alguna tentación mala en esta campaña con lo del voto por correo, pero fue una tentación. Eso es usted muy joven. ¿No se acuerda de la noche en la que Gallardón y Javier Arenas cuestionaron el recuento de Duró 5 minutos Corcuera? Porque hicieron el ridículo. Bueno, bien. Pero no, lo grave es lo de que ha hecho Donald Trump. Yo le doy la razón cuando la tiene y está usted olvidando el momento en el que la oposición fue
más irresponsable en relación a su gobierno, que fue cuando tocó aprobar en el Parlamento el decreto de medidas urgentes de mayo de 2010, y en vez de intentar contribuir a que aquello saliera adelante, que salió gracias a los nacionalistas. Bien, ese episodio, como usted sabe, gracias a Durán y yo Lleida, lo he reconstruido muy bien, y la conversación que usted tuvo por teléfono desde dentro del hemiciclo, y cómo Rajoy intentó tumbar al gobierno en vez de sacar adelante a España. Pero yo no veo que se pueda hablar de una serie repetida en la que los que se comportan siempre mal sean los del PP y los que se comportan siempre bien sean los del PSOE. En relación a Cataluña... son distintas formas de hacer oposición. Bien, en relación a Cataluña, usted sabe que desde hace mucho tiempo circula el vídeo de esa declaración que usted me hizo en el año 2006, diciendo: dentro de 10 años usted y yo veremos que Cataluña estará más unida a España y que todo irá mejor. Y claro, 2006, 10 años, son 2016, las vísperas del Prusés. ¿No cree que usted fue, y ahí sí que yo mantengo mi crítica, bastante ingenuo en su aproximación a la política catalana, cuando llegó a plantear en campaña electoral: daré el estatuto que venga de Cataluña? Y yo digo, yo es que creo que de aquel planteamiento suyo se han derivado buena parte de los problemas posteriores. Yo sé que usted tiene otra interpretación. No, vamos a ver, yo tengo dos matizaciones, ¿no? Una del colorario de la secuencia y de las palabras, y dos, por supuesto, obviamente, esa afirmación mía del 2006 fue un pronóstico que no se cumplió, porque en 2016 no estábamos mejor, eso es evidente, no tengo ningún inconveniente en reconocerlo, lo he reconocido, por supuesto, solo faltaría, ¿no? Es que hay cosas objetivas en la vida, muy objetivables, y que las podemos reconocer, pero es verdad, y puedo explicar, ¿no? No anticipé ni vaticiné que el Tribunal Constitucional hiciera la sentencia que hizo. La hizo y ya está. Pero no, es que este punto es clave, y ahí es donde una y otra vez usted se aferra. ¿Usted recuerda cuál fue su reacción pública cuando conoció la sentencia del Tribunal Constitucional? Sí, claro, sí. Usted dijo, además, ¿sabe usted, no sé si se acuerda, de quién era el testigo privilegiado? Tony Blair. Usted dio una rueda de prensa en la Moncloa junto a Tony Blair, que entonces era enviado especial para resolver el problema de Palestina. Y estuvo hablando con usted de cómo conseguir un alto el fuego en Gaza. Pues bien, al terminar ese encuentro, usted... Le veo así muy excitado en este momento. No, es que lo recuerdo bien, porque muchas veces digo, tengo que recordarle al presidente Zapatero que cuando se hizo pública, usted dijo: objetivo conseguido. Y su ministro del Interior, que era Rubalcaba, estábamos en vísperas del Mundial, y dijo... ¿Que ganamos? Eso es, del de Sudáfrica. Y Rubalcaba dijo: si hubiera que hablar en términos futbolísticos, diríamos que hemos ganado 290-0. La realidad es que se declararon inconstitucionales unos pocos artículos, y la gente piensa, y a veces usted ha relatado eso, como si se hubiera impuesto la derecha judicial. El tribunal quedó dividido. No he relatado eso. La mayoría de los votos fueron de magistrados progresistas, y hubo 4 votos particulares de magistrados conservadores, digamos que sostenían que era mucho más inconstitucional. Antes que eso hubo una recusación que fue, la de Pérez Frems. En fin, sin comentarios. Por tanto, ya había un intento de poner al tribunal las cosas difíciles. Y dos, la sentencia, si el PP y el PSOE lo reconocieron luego, en 2014, en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, cuando volvieron a admitir el recurso previo de inconstitucionalidad. ¿Por qué?
porque en efecto hubo... Sí, pero es que yo le voy a dar toda la razón. Pero déjeme, usted ha hecho una pregunta larga. Larga, ¿eh? Ha sido un casi recuerdo. Un discurso. Ha sido una evocación de un momento. Déjeme, ¿no? Es evidente que esa sentencia originó una ruptura social y política con lo que había sido el proceso hasta ese momento, desde 1978, con Cataluña. Y es fácil, yo desde luego lo he percibido, lo he escuchado, lo he sentido. La manifestación más importante hasta ese momento de la historia en Cataluña fue la que hubo contra la sentencia del Estatut, como es conocido. Sí, déjeme, no en términos de asistencia. Sí, hasta ese momento sí. Sí, eso es lo que dicen las crónicas. Bueno, la encabezó el presidente Montilla y fue abucheado y tuvo que salir. La sociedad catalana, ¿no? La inmensa mayoría, una gran mayoría de la sociedad catalana. ¿Pero por qué? Por una razón que hay que entender en términos políticos y que yo he ido que se había producido el referéndum y que se habían pronunciado el pueblo catalán. Claro, y por eso en el 2014 PP y PSOE dicen, aquí hay un choque de legitimidades que hay que solucionar. Y es verdad, había un fallo sistémico, porque no es razonable que un estatuto, que es una norma casi como la pequeña constitución, vamos a decirlo, de una comunidad autónoma, se vote por el pueblo y luego llegue un tribunal y diga esto no vale. No es razonable. No es razonable. Es un choque de legitimidades clarísimo. Estoy completamente de acuerdo con usted y solo le pido que añada a ese diagnóstico que fue el Partido Socialista el que se cargó el recurso previo de inconstitucionalidad en tiempos de Felipe González, a la vez... Sí, para otros fines, pero fíjese, alegando que el PP estaba abusando de él. Sí, de acuerdo. O sea, digamos, eso es fáctico. Pero quedó un vacío institucional que provocó este choque. De hecho, es que en 2014, insisto, lo reforman PP y PSOE. Y claro, ¿de dónde veníamos de la experiencia? Pues el Estatuto de 1979, cuando se vota en referéndum, luego las Cortes Generales lo único que hacen es ratificarlo. Punto. ¿Por qué? Porque hay esa idea que es tan vigorosa, sobre todo en Cataluña, tan fuerte ese sentimiento de decir, oye, si llegamos a un acuerdo y lo votamos, ya esto es lo que vale. Digamos un poco el aliento federal. ¿Había otro camino para evitar eso? Yo intenté cuando que el PP no hiciera ese recurso. No, había otro camino que usted... Perdón. Espera un momento, déjeme terminar. Porque, en efecto, ya muy breve. En efecto, cuando sale la sentencia, yo intento, con sentido institucional, no poner al Tribunal Constitucional en el ojo del huracán. Sí, y hago una interpretación. Sí, por sentido de responsabilidad, sí. Y puedo asegurar que todos, eso sí que lo sabe todo el mundo, de mi entorno, incluso el Tribunal Constitucional lo sabe muy bien, que para mí esa sentencia en la que se producía la anulación de una serie de artículos sabía que iba a tener unas consecuencias políticas muy serias y muy graves, como otras sentencias. Porque claro, aquí hay un problema que esto es muy interesante, es decir, hay sentencias, independencia, por supuesto, los jueces emiten, pero tienen consecuencias políticas y sociales. Y de esas consecuencias, ¿quién se hace cargo? Pues los gobernantes, no hay otra. Y así nos hemos hecho cargo, con todas las circunstancias. Esa sentencia provocó que una inmensa mayoría de los catalanes dijera, esto no lo aceptamos. Y es que en democracia la voluntad del consentimiento de los ciudadanos algo cuenta, cuenta. Yo no discuto eso, creo que la reforma de la ley orgánica admitiendo el recurso previo es una solución y hubiera sido una mejor solución que se hubiera llevado a cabo algo que usted intentó en los primeros meses de su mandato, que era ponerse de acuerdo con el señor Rajoy, con la oposición, para que cualquier reforma de un estatuto de autonomía requiriera de las 3/5 partes del Congreso. Es decir, que fuera imposible impulsar la reforma de un estatuto de autonomía sin el apoyo de uno de los dos grandes partidos. Este es un tema interesante. Pero no me negará que usted tuvo una reunión con Rajoy para tratar específicamente la reforma de la Constitución. No. Usted lo que planteaba es que
al final, la reforma de la Constitución incluyera eso. Es lo que se pero trataba que entre tanto, era de llevar pero usted planteó que entre tanto hubiera un pacto político entre el señor Rajoy y usted, y es que yo recuerdo como si fuera hoy haberlo hablado con usted y haberlo hablado con el señor Rajoy. Y había una expectativa. ¿Y qué ocurrió ese día? Pues que Esquerra Republicana y Izquierda Unida, que le apoyaban a usted, pusieron el grito en el cielo ante esa posibilidad, y que además llegó la primera comunicación de Batasuna, y abriendo un camino diferente. Intenté sin éxito que el Partido Popular estuviera en la reforma del Estatuto. Intenté sin éxito que el Partido Popular me apoyara en el diálogo con ETA. Y lo puedo asegurar que lo intenté. 17 reuniones he tenido como presidente con Rajoy. Lo hice público el otro día. Ese es otro ejemplo 17 reuniones que tendrían que imitar todos los gobernantes. Estoy de acuerdo. Cuanto el diálogo, el diálogo entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición me parece fundamental. Bueno, o sea, es que aunque estén en las peores circunstancias, yo como líder de la oposición le puedo asegurar que la mayoría de las veces que me reuní con el presidente Aznar casi fue a iniciativa mía. Y recuerdo muy bien la negativa, la peor negativa que me dio, que fue el día 11 de marzo de 2004. Sí, eso yo le llamé y le propuse una reunión de todos los partidos. Lo hemos hablado. Y me dijo que no. Pues sí, yo defiendo, y se lo digo al presidente Sánchez, por supuesto, y al señor Feijóo, por supuesto, que hablen. Eso me parece que es muy importante. En privado, con poca publicidad, muy importante, porque siempre el diálogo, es que el diálogo siempre ayuda. Pero no nos va, o sea, vamos a seguir con Cataluña porque es el gran problema. Claro. Usted antes se refería al apoyo en el 155, pero es que el señor Sánchez dijo que lo que se había producido en Cataluña no era una sedición, dijo que se había producido una rebelión. Y el señor Sánchez luego dijo que traería preso, que traería por la fuerza al señor Puigdemont a España. Y luego el señor Sánchez dijo que nunca habría una amnistía, y muchos portavoces del PSOE dijeron que no cabía en la Constitución. La amnistía que habían propuesto. Pero bueno, diré, sí, entonces, sí, pero es evidente, lo saben. Todos esos cambios de posición, pues parece normal que hayan generado alarma en gran parte de la sociedad y una crítica severa, naturalmente, que produce alarma. Pero primero, todos los ciudadanos saben, y además la democracia es un ejemplo, no hace falta nuestra democracia, es un ejemplo de cambios de opinión. ¿Cómo no vamos a cambiar de opinión? Es que si no cambias de opinión, como dice Martin Wolf, es que no piensas, es que no escuchas, es que no dialogas, cambias de opinión. Y que no hace falta que ponga ejemplos de cambios de opinión en temas mayores, de presidentes. No hace falta, ¿no? Pero hay algún... Usted los podría muy bien. Pero le diré, sí. Hay un cambio de opinión. Diré que cambios de opinión, fíjese usted mismo, usted mismo las cosas que tuvo que hacer que nunca hubiera imaginado que le hubiera tocado tener que hacer. Pero hay una diferencia esencial. La democracia es contingencia. Y me fastidia que de nuevo parezca que le estoy elogiando a usted. Pero Oiga, usted, a mí no me importa, pero le puedo decir que me siento a gusto. Para comparar la situación que se ha creado ahora. Sí. Cuando usted tuvo que congelar las pensiones, que nunca lo hubiera hecho, que reducir el sueldo a los funcionarios, que quitar el cheque bebé, usted no estaba buscando ningún beneficio personal ni político, todo lo contrario. Sabía que ese cambio de opinión le iba a costar muy caro. Pero es que el señor Sánchez ha cambiado de opinión cuando ha necesitado los 7 votos de Junts per Catalunya para poder seguir en el poder. No, pero es que es muy diferente. Me parece muy interesante lo de los 7 votos, porque yo, en fin, tengo una concepción de la democracia, ¿no? que además cito siempre a Rorty, democracia antes que verdad, ¿no? El gran filósofo americano, me parece una frase extraordinaria. Oiga, la democracia es solucionar conflictos con acuerdos. Eso es la democracia. Solucionar conflictos con acuerdos. Para lo cual casi siempre suele ser mejor, como dice Inerarity, el plan B que el plan A. Para lo cual,
para lo cual, usted tiene una concepción angelical, aquí nadie cambia de opinión. Eso es mentira, porque es contingencia y porque el presidente Sánchez, ¿qué tiene como deber y como mandato electoral? Todo el mundo supo lo que se votó el 23J, que era... Desde luego, yo no me incluyo en ese todo el mundo. Se votaba entre o PP, Vox, esa mayoría potencial, que era una hipótesis, aunque yo nunca creí en ella, o PSOE con nacionalistas, punto. Eso era el gobierno. Perdón, eso eran los dos gobiernos. Perdone. Bueno, se te podía votar también que hubiera un gobierno del que ganara las elecciones, al que el que perdiera las elecciones le permitiera gobernar. Pues podían haberlo... ¿Eso qué es? ¿Propuesta suya o del PP? Bueno, desde luego... Porque lo podrían haber hecho con Sánchez, cuando era mayoría, cuando era la primera fuerza política, ¿no? En la legislatura anterior. Y el PP... aquí el único que ha hecho eso es el PSOE. Una vez con Rajoy, que se abstuvo con problemas internos serios, se abstuvo para que gobernara Rajoy. ¿Es correcto que es la única vez que en democracia una oposición mayoritaria, el PSOE o el PP, se ha abstenido para que un presidente salga? ¿Es cierto? Es correcto en lo que se refiere a la política nacional, pero hay que compensar... No. Política nacional. No. Usted era presidente del gobierno y usted sabe lo que significó que el Partido Popular hiciera al Lehendakari a Patxi López. No nos hagamos trampas en el solitario. No son trampas en el solitario. Aquí lo que cuenta, por lo que se disputa este país entre derecha e izquierda, es la Moncloa. Bueno, vamos a ver. Hay otro precedente. Eso es lo importante. Perdona, hay otro precedente que podría reforzar lo que usted ha dicho. Hablamos del gobierno de España. Bien, del gobierno de España hay otro precedente que podría reforzar lo que usted ha dicho, que es 1996. Si se hubiera aplicado la lógica que usted dice, de que era el PP y Vox, entonces no existía Vox, pero había algún pequeño grupo a la derecha junto al PP, o el PSOE con los nacionalistas, pero es que era el PP, Felipe hubiera podido intentar formar gobierno. El PP con Convergencia y Unió y con el PNV. Le puedo asegurar que si el PP, si en ese momento hay un Vox y Felipe deja gobernar al PP con Vox, los electores no nos lo hubieran perdonado jamás. Bueno. Y evidentemente, oiga, señor Ramírez, el 23J, que votamos ya pasado, todo el mundo sabía que íbamos a esas dos opciones, claramente. Y para conformar esa mayoría y, por tanto, poder cumplir nuestro programa electoral, el compañero y presidente Pedro Sánchez tenía que pactar con los nacionalistas. Y además, me parece que es un pacto que va a ser positivo, estoy convencido. El pacto que incluye la amnistía, ahora hablamos convencido un poco para de Cataluña. Ahora hablamos un poco de esto, pero fíjese qué singular es el hecho de que el propio Sánchez, que no quiso buscar una investidura con Podemos y que prefirió repetir las elecciones porque le quitaba el sueño que hubiera ministros en determinadas carteras. Me ha gustado que haya precisado. Sí. Por eso porque a veces se va la brecha al trazo. Usted sabe que a mí no me gusta la brocha gorda y que he procurado evitarla siempre. En ese momento, él pensó que era mejor repetir las elecciones. Y sin embargo, él prefiere pagar con el precio de la amnistía, que es, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la coherencia con la memoria democrática. Oiga, la amnistía no es perdón, la amnistía es amnesia, la amnistía es olvido. Es lo contrario de la memoria democrática. Usted me hablaba de las fosas y yo le decía que sí, pero que también había que recordar lo ocurrido mucho más recientemente con ETA, y aunque el procés no tuvo manifestaciones de violencia extrema, sí que debería formar parte de algo repudiable en nuestra memoria democrática. De repente, todo ha sucedido menos lo que ocurrió en 2017. Todo ha sucedido
menos la declaración unilateral de independencia. Todo ha sucedido, menos el asalto al Prat. Todo eso sucedió. Bueno, pues la amnistía dice que se olvida. Bajo un gobierno del PP, de Mariano Rajoy, ¿correcto? ¿Es objetivo? Bueno, ¿es objetivo o no? Pero hombre, no era Mariano Rajoy. Era Pedro Sánchez el que estaba en 2017. No, vamos a ver, que el que estaba en 2017 era Mariano Rajoy, y que Mariano Rajoy fue un pésimo gobernante. No, yo no digo pésimo, fue bajo su gobierno. Bien, nada más. Y que su gestión... Y en la oposición estaba Pedro Sánchez y el PSOE, y apoyó totalmente a Mariano Rajoy. Oiga, que yo a Mariano Rajoy le llamaba el estafermo, porque por su inactividad en relación a cualquier asunto. Yo le tengo respeto como a todos. No, perdona, eso no es faltarle al respeto. Eso no es faltarle al respeto. Eso es describir una actitud política. La actitud del inmovilismo político. Por lo tanto, pero tampoco sería justo decir que porque Rajoy no tuvo una actitud más proactiva con la petición de pacto bajo fiscal, su mandato. Que eso es indiscutible. Que pasó bajo su mandato. Tuvimos la crisis política territorial más grave de la historia. Entonces, oiga, no lo sé, deberían tener un poco más de prudencia el PP para ver si, bajo el mandato de Pedro Sánchez, la situación en Cataluña y Cataluña con el conjunto de España va mejor y tenemos un tiempo mejor. Al menos un poco de prudencia sobre la amnistía. Para mí la amnistía encaja absolutamente con la democracia, y más con la democracia española, que ha sido una democracia de reconciliación. La nuestra fue una democracia de reconciliación y de olvido y de perdón. Sí, porque pasamos de un régimen a otro y no se exigió responsabilidades a nadie. Que eso es reconciliación. Que eso es lo que ha ocurrido en los países en los que las transiciones han tenido éxito. Ha habido de todo, como siempre en la vida. Pero la nuestra, y yo lo respaldo. O sea, pero usted no puede equiparar. Democracia de reconciliación como espíritu. Sí, ha habido un proceso político respaldado por 2 millones de ciudadanos en Cataluña que originó saltarse la legalidad, como yo he defendido, 155, procesos judiciales, años de cárcel para algunos. Sí, y sí, la mejor manera de recuperar una senda de convivencia, de un Estado distinto para que nos permita esa Cataluña que todos queremos, es la reconciliación. Y eso no pasa más que porque haya la amnistía. Yo no dudo que usted esté siendo sincero en relación a esto. Es verdad. Porque creo que el Código Penal y la cárcel casi nunca resuelven los problemas políticos. Bueno, cuando se trata de 2 millones de personas, de 2 millones de personas que actúan. El relato lo puede todo, pero es que el dato mata el relato, como dijo recientemente alguien. Y el dato es que no solo hubo un proceso político, sino que como en relación con ese proceso político se cometieron una serie de actos delictivos. Bueno, ¿es verdad? ¿Cómo? Hombre, sí, eso hay sentencia firme del Tribunal Supremo. No, pero falta el Tribunal de Estrasburgo. Bueno, bien, ya, sí. No, por eso ese pequeño matiz, sí, que nos hemos encontrado a veces con alguna sorpresilla. Bien, de acuerdo. Pero hoy por hoy, sin duda, se cometieron delitos muy graves, no tan graves como los que decía Pedro Sánchez cuando hablaba de rebelión, pero muy graves. Pero claro, el relato, y usted ha hablado, creo que tengo por ahí notas de hace bastante tiempo. Es que usted tomaba usted utilizó la palabra reencuentro mucho antes de que la utilizara Illa. Pero en su manera de entender las cosas, pues podemos pensar, bien, Zapatero piensa esto, es acorde con su manera de mirar la vida, pero Zapatero no lo está diciendo porque necesite 7 votos para estar en el poder. Yo creo que la expresión hacer de la necesidad virtud, pues es la versión contemporánea del fin justifica los medios. Es decir, es
una expresión de maquiavelismo político que realmente rebaja muchísimo la calidad de la decisión. Que usted no admira a Maquiavelo. Me cuesta pensar, porque yo no he dicho creo que Maquiavelo merece un respeto como tratadista político. Decir, me cuesta excepto por parte de las personas a las que César Borgia les cortó la cabeza, inspirado en las teorías de Maquiavelo. Hagamos la siguiente propuesta, ¿no? O la siguiente tesis. Es decir, en efecto, para obtener una mayoría parlamentaria, que era lo que los votantes del PSOE le pedían a Pedro Sánchez, que gobernara para subir el salario mínimo, para hacer las políticas sociales, que obviamente a la derecha no le gustan, pero para que el país vaya como va, económicamente, que, en fin, ya he dicho que no ha habido otro momento mejor en la historia de España, social y económicamente, no lo ha habido. Ninguno. ¿Vale? Pues yo le voy a contradecir. Bueno, le voy a contradecir y además le voy a contradecir otra vez a su favor. Los datos económicos... Perdone. No, le voy a contradecir. Coge 5 economistas independientes, objetivos. Perdone. Usted tiene en sus filas a Miguel Sebastián, que es un gran economista. Pero, diga, oye, a ver si las cifras de la economía española... Déjeme argumentar que la economía nunca ha ido mejor más que cuando las cuentas públicas han tenido superávit. Y, no es solo eso, es un conjunto de cosas. Nosotros teníamos superávit, pero teníamos un déficit exterior que luego apareció como un gravísimo problema. Pero no teníamos el nivel de paro que seguimos teniendo. Yo le puedo asegurar que todos los presidentes del gobierno que ha habido en España firmarían mañana por tener la economía como está hoy. Yo no creo que el tener la cuarta deuda la cuarta deuda mayor de la Unión Europea. No discutamos lo indiscutible. ¿Por qué no? No discutamos lo indiscutible. No, pero vamos a ver, yo le reconozco que el empleo va bien, que el empleo está mejorando. Creciendo 5 veces más que la economía de la zona euro. Bien, nunca con más estabilidad en el empleo. El salario mínimo más alto de la historia, realizando las pensiones, las becas. Sí, pero ¿y cómo teníamos la prima de riesgo un mes antes o 2 meses antes de que estallara la crisis financiera del año? Eso es otra cosa. Es decir, si mañana se estropea, se estropeó. Pero a lo mejor se estropea por lo mismo que se estropeó entonces. No, porque no hemos ido... La otra se estropeó porque el andamiaje del euro y la reacción europea estaba mal. Por eso ha tenido que cambiar totalmente las políticas de la Unión Europea con esta crisis. Tuvimos que vivir la experiencia de que no cabía una política de austeridad, que no cabía penalizar a los países que estábamos con problemas, con el uso del Banco Central como hizo, y ahora, se cambió totalmente la política. Porque Europa acertó. Porque han llegado además la pandemia y la guerra de Ucrania, y por eso se ha extendido... Olvídese de la guerra de Ucrania. Con la pandemia, que fue cerrar la economía, la reacción de Europa fue todo lo contrario que en 2008. Y mire usted, expansiva, monetarista. Yo voy a decirle que creo que Pedro Sánchez tiene un gran acierto en su haber y creo que será de las cosas positivas que le reconocerá la posteridad, que es haber contribuido activa y decisivamente a conseguir que la Unión Europea aceptara crear un mecanismo como el de los fondos de recuperación, como el de los fondos Next Generation. Y creo que esa intervención en el ámbito de la política... Fue el primero que habló de ello. Estoy diciéndoselo yo. Es decir, creo que esa intervención, de la misma manera que a Felipe González, el mismo que tendrá que responder ante la posteridad por el crimen de Estado que se cometió, nadie le va a negar que fue el hombre que consiguió la incorporación de España a Europa y la plena... los fondos de cohesión. Y los fondos de cohesión. El mismo día que Aznar le llamó pedigüeño, en aquella famoso momento. Sí, del que él tanto tanto ridiculizó. Por cierto, hablaré de un paréntesis. Yo he visto que usted ha ido cambiando de ser aquel jefe de la oposición ejemplar, que usted me dijo que iba a ser un jefe de la oposición institucional, me dijo. Y de repente le veo un día en un mitin imitando a los del PP, así parecía, perdóneme, de un monólogo del Club de la Comedia. Estaba usted y hacía reír a los del mitin. ¿No se sentía un poco raro en ese papel? Yo creo,
de ariete. Sí, he procurado, lo que no es fácil, usar la ironía y el sentido del humor en la campaña. ¿Por qué? Porque eso al final siempre distiende un poco. Mejor que la crítica sea con ironía, que no es fácil, como usted sabe, porque eso es otra cosa. Es otra cosa, y ojalá a Feijóo le debiéramos hacer más ironías y no esa cara que siempre se le adusta y un poco tal, ¿no? Yo lo prefiero. Ya está a punto de seguir, de volver a caricaturizarle. Porque eso, no, pero es verdad. Yo procuro, y cuando, hombre, digo cosas serias y tal, pero voy a los actos públicos y intento, pues creo que la ironía desdramatiza y a veces pues creo que contribuye, es mi estilo. Pero bueno, estábamos en algo tan importante como el futuro. Procuro siempre mantener el respeto, en el análisis del adversario y demás. Procuro mantener el respeto, creo que es importante. Y además hay que ser autoexigentes, o sea, hay que empezar por uno mismo para poder pedirlo. Suscribo esa fíjese, manera cuando me preguntan por Rajoy y tal, pues en efecto, yo siempre, el otro día que presenté un libro y hablé de los presidentes y tal, siempre procuro ser respetuoso. Bien, yo le diré que... me ha pasado alguna vez con algún dirigente del PP que hubo una época, ahora ya afortunadamente casi se han olvidado, pero que me daban leña sin parar, ¿no? Y me pasó con algún dirigente del PP que le digo, oye, pero ¿por qué me das tanta leña si no me conoces de nada, si no has hablado nunca conmigo, ¿no? Por lo menos, pues esto luego en privado no es otra cosa. Yo diré que comparto ese espíritu y que los compañeros saben que en las reuniones del periódico puede haber mucha vehemencia, pero siempre al final desembocamos en una búsqueda de la proporción, de la contención y de eliminar de nuestro periódico cualquier atisbo de ofensa personal, de ridiculización de las personas, etcétera. No digo que un día no se nos pueda escapar, pero bueno, todos se nos escapa alguna vez. Exigencia, a unos más que a otros, pero sí, bueno. Esa exigencia, el pacto por la buena educación, el pacto por el respeto y el tener en cuenta la opinión del otro, deberíamos promoverlo transversalmente. Totalmente. En la vida española. Pero eso tiene mucho que ver todos, los discursos de los políticos, los titulares y demás, ¿no? En todo caso, volviendo a Cataluña, ¿usted cree que esto tiene una salida dentro de la Constitución? Es decir, usted está siendo, no me digan qué medida, una pieza muy activa en el diálogo entre el Partido Socialista, Junts y Esquerra Republicana, y usted sabe dónde están las posiciones de unos y de otros. ¿Usted cree que terminará habiendo o debe terminar habiendo un referéndum en Cataluña en el que se planteen cuestiones que afecten a la soberanía? No lo veo, no creo que vamos a vivir ese momento. Fíjese, más allá de la constitucionalidad, que me parece un tema, por supuesto, ¿no? Pero prescindo ahora, ¿no? Un referéndum solo puede tener sentido, es un referéndum pactado de las fuerzas políticas independentistas, no independentistas, para ratificar pues una serie de cuestiones. Pero ese referéndum de autodeterminación, de divisorio, de decir sí o no a España, es lo peor que podría pasar, como se ha demostrado en aquellos sitios donde hay problemas de esta naturaleza, como Escocia, que se hizo uno y los que perdieron ya quieren la revancha. En Canadá se hicieron dos y no sirvió de nada. Bueno, si hay una legalidad, es decir, si existiera en España algo como la ley de claridad que tasara en el tiempo... Sí, bueno, pero ahí fíjese, ahí está, ¿no? Una tensión enorme, las empresas, hay que ver lo de Quebec, cómo fue, y ahora la revancha, eso divide. O sea, es tan difícil de poder decir a la gente que se pronuncie un sí, un no, casi nada es un sí, un no, y menos en política y en construcción de convivencia. Hay que hacer acuerdos. Si se puede hacer un gran acuerdo para, como era el estatut, si no pasa lo que pasó, de 2006 para 20 o 25 años, ¿usted cree que mejor. Ellos no se van a plantar en lo del referéndum? No. ¿Usted cree que habrá presupuestos sin referéndum? Habrá presupuestos sin referéndum. ¿Y sin pacto fiscal? El tema de la financiación necesita una discusión. ¿Y cómo ve usted, qué salidas ve usted a mí me parece, sí, para la cuestión de la financiación? Hay cosas
claro, esto es la experiencia de presidente de gobierno que es difícil. La financiación autonómica está sobrevalorada en cuanto instrumento que dé posibilidades más o menos. ¿Por qué? Porque al final, yo que tuve que negociar un modelo de financiación, el margen es muy pequeño, mucho más de lo que nos creemos. Porque, claro, los territorios son como son, geográficamente distintos, la población es como es, demográficamente distinta, y al final, como tú tienes que garantizar una serie de servicios, pues normalmente las comunidades con más dispersión geográfica, más grandes, y con población más envejecida, van a tener una financiación per cápita mayor. Ya puedes dar vueltas al sistema. Dos, el rendimiento de cualquier modelo de financiación de los que hemos tenido es tranquilizador, y ahora seguramente un par de años lo vamos a ver. Las comunidades autónomas están tranquilas en tanto en cuanto si la economía va bien, porque el rendimiento del modelo es muy positivo para las comunidades autónomas, ingresos. Tres, ¿qué queda pendiente? Queda pendiente, o por lo menos yo veo en el debate posible de ese pacto fiscal que llaman, es decir, cuál es la participación de la Hacienda autonómica en la recaudación de impuestos. ¿Qué proporción de los impuestos? No, proporción no. Se quedan. La gestión, ¿no? Recuerde que en el estatut se habla de un consorcio de la agencia catalana y de la... Por cierto, es curioso porque en Galicia la agencia es gallega y nadie dice nada, ¿no? Hay una agencia de Galicia, de la Xunta de Galicia, y punto, ¿no? Ahí no parece que eso sea una agencia de Hacienda para un fin soberanista. Yo creo que el tema no es quién recauda, sino qué ocurre con lo recaudado. No. Si en lo recaudado contribuye en qué medida a la solidaridad con el Estado. La cuota de solidaridad. Yo supongo que usted no concebiría que en Cataluña hubiera un instrumento como el concierto vasco, que implica... El concierto vasco es excepcional y singular para el País Vasco y Navarra, como se sabe, ¿no? Evidente. Pero sí, pero hay una cosa que me parece importante. Usted que, en fin, es tan apasionado de la transparencia. A mí me parece, y yo lo he trasladado y lo he propuesto, me parece muy importante que los españoles, que la sociedad española conozca en los 40 años de existencia de las comunidades autónomas cómo han sido las balanzas fiscales. Porque aquí, claro, aquí hay un juego que es muy bien interesante conceptualmente. Se dice, no, la financiación autonómica es financiación de las personas. Sí, pero la llamamos financiación autonómica. Y lo que financia son las comunidades autónomas. Y por tanto hay que saber que va, como todos los países federales, todos. Yo creo que es importante que los españoles sepamos, en estos 40 años de existencia de las comunidades autónomas, más o menos, qué comunidades han sido las que han aportado y en qué cuantía, y cuáles han sido las comunidades que tienen la solidaridad. El sistema es extraordinariamente solidario. Fíjese, yo pongo siempre este ejemplo, y yo quiero este país. La alta velocidad Asturias, el tramo de León, que lo conozco bien porque los túneles para superar el Pajares, ¿no? 4.000 millones. 4.000 millones de euros para mejorar 50 minutos aproximadamente el recorrido entre Oviedo y Madrid. Un esfuerzo, una inversión espectacular. Yo creo que eso no lo hace ningún país en el mundo, para un tramo así, salvo que sea súper rico. Y esto es la España solidaria, que es la España de las autonomías. La España más solidaria es la España de las autonomías, es decir, es la España que transfiere más de las aportaciones de las comunidades de unas a otras. Cataluña ha aportado, ha sido la que más, con diferencia, porque Madrid ha cogido el relevo hace pocos años, la que más ha aportado a la solidaridad. Porque era la que tenía una renta más alta. Exactamente, reconozcámoselo.
Y por tanto, como ha aportado mucho y tienen problemas, porque tienen problemas. Hombre, tienen problemas, entre otras cosas, porque han desarrollado una serie de estructuras que no son propias de una comunidad autónoma, porque se gastan en la televisión, en el aparato de propaganda, por favor, mucho más que nadie, porque tienen la red de las embajadas. Eso no es así. No. Es decir, yo no digo que eso sea lo que origina seamos comprensivos, escuchemos y veamos los datos. Solo pido eso. Solo pido eso. Veamos los datos de la solidaridad que ha aportado Cataluña en los 40 años de democracia al conjunto de la caja común, ¿de acuerdo? Como ahora Madrid. Ahora es Madrid, y por supuesto, si Madrid plantea un día que económicamente está muy bien, oiga, hablemos de esto, yo estaría dispuesto. Sí, pero a usted le parece porque me parece que eso es un debate... Ya, pero el camino entonces sería reducir la aportación de la solidaridad por parte de Cataluña. Hay un camino que es el camino establecido en los modelos federales, que es, oiga, yo sí soy en el lugar cuarto de renta per cápita y aporto por solidaridad, lo que no puede ser es que pase al lugar séptimo de renta per cápita. La ordinalidad. Eso me parece más que razonable. Más que razonable. Y lo defiendo para Madrid, y lo defendería para cualquier otra. ¿Esto es razonable? Sí, es razonable. Uno, tenemos una circunstancia que yo intenté solventar en el estatuto y que parece que hay una especie de misterio que no... Todavía se hablaba el otro día con el candidato, con Salvador Illa, que por cierto es un gran candidato. Y en eso estoy de acuerdo con usted. Sí, es un gran candidato. Y yo le decía, que parece que tenemos un maleficio, porque es que la ejecución presupuestaria de Cataluña, de inversiones en el Estado, siempre queda por detrás. No sé qué pasa. Y acuérdese que establecí una disposición adicional para que Cataluña tuviera lo mismo que es el PIB, el 18%. Y no se consigue. Y pasa en materia de inversión. De inversiones, pero es que esto es importantísimo. Claro, de inversiones de infraestructura. Sobre todo en materia de ejecución. Eso, que no se ejecuta, claro. Pero ni en Cataluña, no, ni Cataluña en buena parte tiene, del resto del Estado. No, Cataluña tiene siempre, y es un, en fin, te lo explican, vuelven, estamos, no sé qué, pero bueno, es decir, hay un, es que nos entendamos, para lo que es en la capacidad de producción de riqueza que tiene Cataluña, en la capacidad de producción de riqueza, hay un déficit de capacidad de gasto, para lo que es, y es objetivo. Oiga, ellos dirán que es todo, evidentemente, y no es verdad, pero sí tienen unas necesidades que, en función de lo que son capaces de producir económica. Fíjese si es importante Cataluña. El año 2023 ha exportado 100.000 millones de euros, el 26% de las exportaciones de España, siendo el 18%. O sea, es una economía. Es que Cataluña es una parte esencial de España. Reconozcámosles. Hombre. Y dos, hay muchas otras cosas que yo les critico el proceso, totalmente, y además se lo critico a los independentistas, así, escuchándoles, qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, me parece fundamental, haciendo mucha democracia deliberativa y a veces entendiendo ¿No cosas. le preocupa que si se formara de nuevo un gobierno de mayoría indepe, nos encontráramos, es decir, si Puigdemont, Esquerra, la CUP volvieran a sumar mayoría, nos encontráramos otra vez en una dinámica de reactivación del procés? No, lo que pasó con el gobierno del PP presidido por Rajoy no volverá a pasar, seguro. Es decir, que usted lo que está diciendo es que la responsabilidad política, al menos, del procés... Lo que pasó... Yo he dicho que no volverá a pasar, porque habrá que desactivarlo antes. Pero cualquiera diría que quien... o sea, fíjese que yo soy crítico y lo he sido en este punto con la pasividad de Rajoy. Que pasara por... Creo que usted distingue perfectamente. Vale, acepto el matiz. Bien. No, de acuerdo. Eso no volverá a pasar. Y no le preocupa... Y diré una cosa más, es que, claro, esto sí que es... Pero es como en la vida, señor Ramírez, yo creo que todo el mundo va a entender esta reflexión. No podemos prejuzgar. Esto es, el camino se hace andando. El camino es que hay que estar todo el día en el diálogo. Lo único que sé con seguridad
en estos procesos de conflictos, en los que he intervenido en muchos casos y demás, es que hay que estar todo el día hablando, dialogando, dialogando. Nunca puedes ceder al cansancio, nunca puedes decir esto bajo ningún concepto, hay que volverse a sentar, le puedo asegurar que todas las cosas más positivas que, en mi opinión, para mí mismo, con toda modestia, he podido lograr en la acción política, ha sido gracias a el diálogo. Está usted describiendo el espíritu de la transición y Totalmente. Está usted describiendo claro, lo que tendría que estar ocurriendo en todo caso entre el jefe de gobierno y el líder de la oposición. Tiene un matiz. Hombre, o es que se merecen más atención los que han cometido delitos. Le pido que reflexione sobre lo que le voy a decir, nada más. Puede no compartirlo, pero es una reflexión. Claro, en efecto, el espíritu de la transición fue un diálogo entre muy distantes, ¿de acuerdo? Ese es el que tiene mérito y virtud. Que se fueron acercando a medida que fue avanzando. Muy distantes, por al razones principio, evidentes, muy distantes. porque unos estaban en el poder y otros estaban en el exilio. Sí. O sea, al así, principio, ¿no? entre Fraga y la Pasionaria, exactamente. había Fraga y Carrillo. La calle es mía. No, pero fíjese usted, con esos tirantes. Sí, la calle es mía. Vale, porque unos estaban en el poder y otros en el exilio. Que Fraga pudiera presentar a Carrillo. Estamos de acuerdo, que unos estaban en el poder y muchos da en el una exilio. Perspectiva diferente. Vale, pues el diálogo el diálogo entre el PP y el PSOE para hablar de España, pues en fin, está muy bien y ojalá se produzca todos los días, pero de verdad, vamos a hablar claro, no hay un conflicto entre PP y PSOE sobre España, no lo hay. Pero hay. El conflicto lo hay entre los nacionalistas y su visión de España. Pero sobre la educación, sobre la sanidad, vale, sobre supuesto. las infraestructuras, cuestiones que son de Estado, sobre la política internacional. Y yo le digo una cosa, ahí está ejerciendo mucho más el papel que se espera de un expresidente, Felipe González, al llamar permanentemente a los acuerdos y a los consensos de lo que lo está haciendo usted o el señor Lo que Aznar. nunca pensé, señor Ramírez, es que mi apoyo a Pedro Sánchez le lleve a preferir a Felipe González en alguna opinión. Nunca lo pensé. No se salga, espero que esto no se quite. No se salga con una broma fácil, porque... Pero es que me lo ha dejado fácil. No, pero esta conversación está siendo una conversación llena de matices en la que no hay nadie que sea absolutamente irreprochable. Totalmente. Y no hay nadie que sea absolutamente repudiable. Por supuesto. Y si Felipe González defiende el consenso y defiende que operaciones como la de la amnistía solo se pueden hacer si hay un gran acuerdo, pues lleva razón Felipe González, en mi opinión. En la mía y eso no me hace cambiar en relación a todo lo demás. No, bueno, bien, pues está claro. De la misma manera que el que diga Sánchez lo está haciendo muy bien en política europea, porque no solo fue aquello, sino ha sido todo su activismo en favor del europeísmo desde entonces, pues no me impide pensar que está haciendo otras cosas horrorosamente mal. Fíjese, un tema que se nos queda poco tiempo para sacar 3 o 4 temas un poco que no salteados. Usted dijo, bajar los impuestos es de izquierdas. Sí, claro. Y, oiga, vuelva a decirlo. Es decir, que alguien salga en defensa de todos los españoles a los que nos están subiendo impenitentemente los impuestos desde que está Sánchez. Los impuestos es una política instrumental. Yo la quito, siempre lo he explicado así, le quito un cierto contenido ideológico. ¿Por qué? Porque puede haber momentos en que haya que bajar los impuestos, y eso lo hace la izquierda también, y puede haber momentos en que haya que subir impuestos. Es decir, a mí me parece muy solvente, yo no tuve esa circunstancia, muy solvente y muy acertado, que este gobierno, que sale de la crisis de la pandemia, que sale tal, que ve que hay unos beneficios impresionantes de la banca. Por cierto, el 2023, no sé si los datos todavía están cerrados, pero yo creo que para la empresa española ha sido de beneficios quizá el mejor año. El conjunto de las empresas, quiere decir. De la historia, sí. Es que se dice pronto, a pesar de salir de una pandemia. Bueno, con humildad. Yo creo que el presidente Sánchez en esto, fíjese, presume poco, pero
después de salir de una pandemia... No, pero hay sectores importantes. No, pero yo creo no sé en si el conjunto, dato, eso yo creo no en conjunto, yo no, 2023, si no es el mejor, uno de los mejores yo no años le de voy a beneficios rebatir un dato empresariales. del que no estoy grandes seguro. Beneficios empresariales de la banca, grandes sí, beneficios pero la empresariales... banca en España, ¿Y las eléctricas? sigue por debajo de los beneficios que tenía hace 15 años. La banca en España. Sí, otra cosa es la eran... internacionalización de nuestras empresas. Además, oiga, si es que lo que interesa mucho más que la banca de crédito o que las energéticas inviertan en transición energética, que tengan una fiscalidad. Por el impuesto que les han puesto extraordinario no se ha parado, y ese impuesto sirve para miles de becas, ¿sabe? O sea, bueno, en una circunstancia también se podrían implementar las miles de becas si se redujera el gasto innecesario en muchas otras partidas. Pero fíjese, en materia fiscal hubo un impuesto que usted identificó muy bien y además fue muy beligerante. Usted eliminó el impuesto sobre el patrimonio porque usted dijo que era una doble imposición. Lo es, sí. Y que por lo tanto era injusto como mecanismo de doble imposición. Ahora parece que allí donde no está el impuesto sobre el patrimonio, allí donde está bonificado, hay que crear un impuesto especial que en definitiva detrae a las comunidades autónomas de esa capacidad impositiva, con un impuesto nacional llamado de las grandes fortunas. No sé. Yo creo que ese es un debate que está a revisión. Hay un hecho objetivo, y es que desde la crisis financiera del 2008, estamos hablando, claro, porque cambian las circunstancias, obviamente, ¿no? O sea, es una de las cosas que yo insisto mucho con esto del debate de los cambios de opinión y tal, aunque le voy a mandar una cita de Borges sobre esto del diálogo y los cambios de opinión, que me parece que la apreciará, ¿no? Con la crisis financiera del 2008 se produce un hecho, aparte de todo, en fin, las consecuencias tan negativas, que es que se incrementan las desigualdades sociales. Es una de las consecuencias y uno de los malestares profundos que hay en muchas democracias que tenemos que afrontar, porque afortunadamente en España llevamos ya casi 2 años de reducción de las desigualdades sociales. Esto es un tema muy importante, como usted sabe. Sin duda, porque no solo hay que plantearlo, perdóneme, porque este es un debate esencial sobre el futuro de nuestra civilización. A la reforma laboral y la subida del salario mínimo. Sí, pero fíjese también que, hablando globalmente, es verdad que la brecha entre los que más tienen y los que menos es muy grande, pero también es verdad que nunca el nivel de renta, las capacidades, el nivel de alfabetización, el nivel de hogares con electricidad, con agua corriente en el mundo entero ha sido más alto. Es decir, que hay dos maneras de mirarlo. Probablemente la libertad tiene que ir unida a la justicia, sin duda. Bueno, yo creo que recomiendo siempre el libro, que es un liberal, que le encantará, sí, Pinker. De Martin Wolf. Lo he leído, sí. Me parece que es evidente. Oiga, el capitalismo y la democracia van de la mano. Son competitivos, un modelo y tal. Ahora bien, si socialmente hay una falta de cohesión y una ruptura social, no sobrevivirán ni la una ni la otra. Viene a decir Martin Wolf, ¿estamos de acuerdo? Eso es, por eso, al final... Claro, es que cuando tú tienes que las desigualdades han incrementado... Al final todo tiene que ser una conjunción entre el liberalismo y la socialdemocracia. Al final ese es el diálogo sustancial, o sea, el PSOE, que estamos... Porque liberales son... En el PSOE liberales solo hay en el PSOE. En el PSOE desde que Miguel Sebastián... Usted siempre ha abrazado el liberalismo, pero el liberalismo en España tiene poco eco. Bueno, no crea usted, crea usted. Ha habido una época... Los de verdad que hay son la mayoría son del PSOE. Bueno, nunca como... Y luego estamos con la socialdemocracia. Nunca, pero por eso, nunca como en esta etapa ha habido tantos socialistas reivindicándose liberales, lo cual alguna a vez mí me congratula. Tiene que parecer, señor Ramírez, a la mayoría de los españoles. ¿Por qué? Porque la mayoría de los españoles han dado la victoria la mayoría de las veces al PSOE, que es el partido que más elecciones ha ganado y el partido que más ha gobernado. Digo, alguna vez, coño, siéntase con la mayoría. Eso lo está cogiendo usted de un amigo común que insiste mucho en ello. Pero ya que dice lo que le dicen la mayoría de los españoles, usted y el Partido Socialista ha tenido como leitmotiv: el Partido Socialista es el que más se parece
a los españoles, intentando reflejar que el Partido Socialista es el que encaja más en la diversidad de la sociedad española. Sin embargo, en estos momentos, en la única comunidad autónoma en la que gobierna el Partido Socialista, bueno, en Asturias y en Castilla-La Mancha, en el que gobierna el socialista que más políticas liberales practica. Está muy bien ahora en el Comité Federal. No sé. Está muy bien Page en el Comité Federal. Sí, pero no sé si en este momento no se ha sentido, no voy a decir engañado, pero un poco, como dirían los ingleses, cheated. Sí, un poco engañado. Yo tengo la impresión de que Sánchez ha transformado una sobrereacción personal en una estrategia política. Y yo creo que eso ha creado mucha ansiedad e inquietud en sectores muy diversos del partido. En algunos, como Page, enfado. De hecho, y mire, y a usted esto le afecta además. Y a usted le afecta personalmente. Pienso que conozco bien al Partido Socialista. Pienso que conozco bien al Partido Socialista. El Partido Socialista ha estado apoyando a Pedro Sánchez y está muy contento de que Pedro Sánchez no haya dimitido. Y está... Mire, varios ministros han enviado mensajes en los últimos días diciendo: ya estamos en la próxima pantalla. Y tengo que decirle que en ese plan B que inesperadamente se estaba gestando, cuando ya estábamos a punto de dar la salida del hipódromo del PSOE, ¿se acuerda usted? Sí, del hipódromo del PP. Eso que es tan divertido siempre, sí, para los periodistas. Pues mire usted, el que aparecía por delante en todas las cábalas era Zapatero. Pero no de esos disgustos a la derecha, por favor. No, o sea, solo que se imaginen esa hipótesis, a algunos les puede dar. Yo prefiero que estén en calma y tranquilos, ya les digo que eso bajo ningún concepto, nunca, jamás. Vamos, pero ¿qué quiere decir eso bajo ningún concepto? No, nunca, que jamás? La hipótesis de que se hubiera producido eso, que yo, vamos, conmigo no, por supuesto. ¿Y si el partido lo necesitara? Pero vamos a ver, concepto. ¿por qué? Porque yo tengo una concepción de la democracia muy clara. El poder es temporal. Sí. Y eso está por encima de todo. Bueno, usted lo ejerció durante 7 años. Eso sí, ya está. Sánchez nos ha dicho que está dispuesto a ejercerlo tanto como Felipe González. No va a decir otra cosa, no se puede decir otra cosa. Bueno, usted... Porque si no, ya sabes lo que pasa, el pato cojo, ¿no? Usted ya lo fue, usted ya abrió las dudas sobre su sucesión casi un año antes de las elecciones. Pero bueno, yo creo que, mire usted, el ex James Cameron es ministro de Asuntos Exteriores. Perdón, David Cameron es ministro de Asuntos Exteriores. No, tengo una visión, si yo apoyo, estoy en la vida pública, participo, soy por supuesto la política me apasiona desde muy joven y me apasionará toda la vida, pero una cosa es la política y otra es el ejercicio del poder. Yo participo en el debate, en las ideas, en los discursos, ayudo, pero no, ya cumplí una etapa con la máxima graduación. Y ya no voy a tener ninguna Sobre todo porque tendría usted que escribirle otra carta a Sonsoles, sí, y que esa sería muy complicada. Por supuesto, ¿no? hay que cumplir los acuerdos y ¿cómo no le voy a entender yo? Y además, si es que lo que he dicho, que es muy difícil sentir lo que siente un presidente en el día a día, con tu familia, si no has sido presidente. Es muy difícil, pero yo lo puedo entender. Y yo le he entendido a estos días a Pedro Sánchez seguramente como nadie, y además se lo puse en un mensajito. Te entiendo como nadie, pero la responsabilidad al final te va a llevar a que no puedas. ¿Y a que no puedas irte. No puedas irte. ¿Y para qué? ¿Cuál es el tema fundamental? Si es que no puedes, ¿cómo va a eludirse cuando ve cómo estaban los militantes del partido, la gente? Y eso os lo puedo asegurar. Yo estaba dando mítines en Cataluña, es decir, no había otro tema. La gente... nuestro electorado y la gente de izquierdas en este país, los progresistas, querían que se quedara, y que adelante con este gobierno,
y a reconocer al Estado palestino, a ver si ganamos en Cataluña. Nos hemos quedado sin tiempo para hablar de política internacional. Yo quería preguntarle, sí, yo quería preguntarle por Venezuela, quería preguntarle por el Grupo de Puebla, quería preguntarle por el reconocimiento de Palestina, por su cada vez mayor crítica hacia los Estados Unidos, por su conocimiento y su cercanía a veces a la política china, pero es que no nos da tiempo. Por eso prefiero terminar la conversación con algo más humano, más subjetivo. Me acuerdo que usted me dijo una vez que al final que no recordaba ni un solo momento en el que hubieras estado colérico siendo presidente del gobierno. No había tenido ni un solo momento de cólera siendo presidente del gobierno. ¿Usted cree que Sánchez podría decir lo mismo? Sí, no lo he visto en ningún momento. Cada uno puede tener su carácter, pero colérico no lo he visto nunca. Nunca. No. Y les puedo decir que he estado con él en reuniones y tal. Y además, esto no está bien que yo lo diga, pero yo he sentido que a mí me escucha. Y si me escucha a mí, pues escuchará mucha gente. Pero habla con mucha gente. Pero ¿no tiene la sensación de que le escucha mucho más desde que usted le apoya tan activamente? Que en sus primeros años le escuchaba muy poco. Vamos a ver, yo le he apoyado de una manera muy decidida desde que es presidente del gobierno, porque consideraba que era para mí un deber, un plus, ¿no? Y además le dije, cuando presentó la moción de censura, yo creo que fue el primero que se lo dije, me llamó, le dije, vas a ser presidente. No tenía muy claro, pero yo dije, vas a ser presidente. Y oye, cuenta conmigo totalmente. Pero es como si él se la hubiera tenido guardada un tiempo por su apoyo a Susana Díaz. Mire, esa parte vamos a hablar claro, porque se habla mucho del cesarismo, de no sé qué. Hombre, con los presidentes que ha habido en este país, que Pedro Sánchez aparezca como un personalismo y tal, no voy a hacer la broma, pero es que me llama la atención. O sea, yo sinceramente pueden compararle con alguno, pero me llama la atención muchísimo que algunos digan eso después de lo que hemos conocido, las personalidades tan potentes que hemos tenido de presidentes de gobierno. Yo me considero en ese sentido, yo no me considero una personalidad así, lo digo como lo siento, ¿no? Pero, es decir, ha escuchado, y esto me parece muy importante, habla con mucha gente, y me parece muy importante. Y yo creo que en algunos temas, pues yo he tenido una cierta influencia. Pienso, tema de indultos, tal, y escucha. Y esto, ¿cómo? Pues me parece que es una virtud. ¿Y no habría manera de conseguir que escuchara a gente que no pensara como él? También lo hace. ¿Usted está seguro de eso? Es que, vamos a ver, un presidente construye cada día 20 opiniones, 30 opiniones, porque va a tener que tomar decisiones en todo. Yo siempre digo que la política es la ciencia de la totalidad de las cosas, porque te llega el ministro con un tema de medio ambiente, te llega un problema de seguridad, te llega un problema de política, diariamente, y tiene que construir la opinión, porque es lo previo a la decisión, y escucha, unas veces escuchará más, otras menos, y construye opinión, y a veces esas opiniones se cambian. Lo que uno no puede cambiar es de valores, de valores de intentar defender una democracia, bueno, pues como la que tenemos, mejorable, no hemos entrado en las cosas que habría que mejorar, en mi opinión, pero, y cómo hay que hacerlo, que insisto, el método deliberativo me parece fundamental, respetuoso, pues hay cosas que se pueden mejorar y mucho en nuestra democracia, siendo una de las mejores. Estamos en los 20, 16, pues vamos a intentar ser los quintos estos, nunca, yo creo que ganará a Finlandia. Hubo un momento en que me dijo que íbamos a superar a Francia en renta per cápita en la siguiente legislatura. Si en los últimos años hemos divergido, se ha ampliado la brecha respecto a la media europea. ¿A que no va a quedar eso así? Hombre... No, lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque, mire, hay un debate abierto, esto no... En fin... Miguel Sebastián acaba de escribir un brillante artículo en Invertia, como todos los suyos. Es decir, aquí tenemos un problema en la estimación del PIB de los años 2019. Aquí hay un problema, porque las cifras de empleo son anormalmente altas comparado con el PIB. Y eso sabe que está en el debate de los economistas. Y seguramente
antes o después va a ir, ya ha habido una cierta corrección al alza del PIB que producimos, y con lo cual la renta per cápita ya verá cómo no nos vamos a enredar en eso, que también tendría que ver con la economía sumergida y con tantas otras cosas. Pero finalmente, y desde que usted no es presidente, ¿no ha tenido momentos de cólera desde que no es presidente? No, para nada, para nada. Eso puedo asegurar que está fuera de mí. Pero puedo cometer errores, pero de cólera yo en absoluto. Pero su nivel de vehemencia sí que se ha ido incrementado. Sí, pero por una se lo razón, digo como testigo. Fíjese, sí, como no, el matiz usted me va a entender. Observador. Usted me va a entender muy bien. Es que uno pone más énfasis defendiendo a sus amigos, a sus compañeros, que defendiéndose a sí mismo. Es un buen cierre de la Muchas conversación. Gracias. To be continued. Perfecto.